tal? Saludos, ¿cómo estáis? Nos encontramos de nuevo en el Café del Mercado, que siempre nos acoge para viajar de vuelta por el mundo, desde Ávila a los confines de la tierra y más allá, y de la mano siempre de Óscar García, nuestro viajero, nuestro aventurero, nuestro guía y, si me permiten, en esta ocasión, profesor, porque va a ser algo fascinante. ¿Qué tal? Muy buenas, Robert. Ha pasado unas semanas desde la última entrega y ahora vamos a, no sé si decir, excavar en tu memoria, porque 2009, ¿qué destino, qué origen? Cuéntame la esencia de este viaje. Pues mira, se acercaba aproximadamente el año 380 a.C., un joven conquistador de nombre Alejandro Magno llegaba hasta los confines del lugar más amplio conocido en la conquista histórica de aquel momento. Llegaba a un lugar conocido como Persépolis, y a su llegada Alejandro Magno, impresionado por lo que veía en aquella llanura lleno de grandes templos y de grandes razones arquitectónicas, exclamaba: «Ah, esto es lo que era ser rey». Uno no sabe realmente si años más tarde, en un ataque de ira o probablemente en una de las borracheras que le embriagaban de manera permanente a Alejandro Magno, fruto de sus grandes conquistas, decide prender fuego Persépolis, o realmente una noche habría soñado en pensar cómo habría sido cuando el rey de reyes, Darío I, llegara a Atenas y arrasara con su gran imperio persa. Lo cierto es que Persépolis aquel día se le prendió fuego, y se prendió fuego probablemente uno de los grandes lugares patrimonio de la humanidad. Ha pasado mucho tiempo, pero cuando uno llega a Persépolis, la cuna de la cultura persa, la cuna de Irán, uno se encuentra realmente sobrecogido. Nos vamos hasta Irán y nos vamos a bucear hasta hace 10 años que yo estuve allí, pero un lugar fantástico con el que afortunadamente aún consigo mantener algunas raíces. De verdad, se lo decimos, prepárense, pónganse cómodos, ya no solo por el material audiovisual que siempre nos aporta y nos complementa Óscar, sino por todo el discurso que tiene que decir. Nos vamos hasta Oriente Medio, nos vamos hasta Irán. Destino: Teherán y otros puntos de interés. Población: 80.043.000, año 2016. Puntos de interés: nos acercaremos a su cultura, ritos y costumbres, también a los aspectos curiosos. Con su ubicación estratégica en la confluencia de 3 continentes y desplegándose sobre una de las antiguas zonas pobladas por los humanos, Irán ha sido y sigue siendo un foco imprescindible de historia, cultura y las artes. Distancia desde Ávila, en línea recta, 4.853 kilómetros aproximadamente. Bueno, pues ya nos hemos instalado y estamos dispuestos a escuchar, hoy más que nunca, porque aunque uno se documente, pues hay ciertos temas que prefiere escuchar al que sabe. Siempre se dice, mejor tener un amigo que te lo cuente que casi el saberlo tú mismo. Y con Óscar lo tenemos todo hecho. Cuéntame, ¿por dónde empezamos? Has contado la esencia, ese inicio, pero vamos a ir desgranando. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que por las razones que me llevan a un lugar como Irán, ¿no? Que es verdad que han pasado 10 años, que la situación política de Irán hoy parece algo más destensada, pero que hace 10 años era un lugar de los considerados inhóspitos para un occidental y de los lugares, podríamos decir, que incluso difícilmente accesibles. Yo tuve la suerte de conocer una pareja de iraníes unos años antes en Túnez, con los que aún sigo manteniendo una relación bastante cercana y que me propició de alguna manera decidir en tomar un avión, que por aquel entonces requería una escala intermedia, que lo hicimos en Estambul, y acercarnos hasta Irán, sabiendo que contábamos con la suerte de tener ahí unos anfitriones que nos habrían ofrecido su casa y que además nos habrían ofrecido la posibilidad, que por aquel entonces era necesario, de facilitarnos una especie de carta de recomendación para poder acceder al país. Así es que bueno, nos encaminamos en ver cuáles eran las posibilidades de movernos por Irán, a sabiendas de que por aquel entonces eran pocos los visados que estaban al acceso de los españoles para poder llegar hasta Irán. Después de hacer unos trámites que se alargaron y que además contenían ya lo que causó el primer asombro para nosotros, bueno, para nosotros no, realmente para mi compañera, que era que las fotografías que teníamos que hacernos para el visado debían de ser fotografías que cumplieran un precepto legal, que era que las mujeres fueran ya con un pañuelo, con un hijab que les tapara la cabeza. Así es que fue a partir de ahí cuando finalmente conseguimos una visa para Irán. Compramos una copia del Quijote
y en inglés, y con la copia del Quijote como regalo a nuestros anfitriones, nos encaminamos hasta Teherán, previo paso por Estambul. Lo que te iba a decir, no sé si Teherán, digo yo que sí, lo habrás descubierto y habrás profundizado en ello, pero los habituales de Vuelta por el Mundo saben que la manera de viajar de Óscar García no es la habitual, no es ir a los rincones más turísticos, sino al revés, conocer la cultura, profundizar, ver esos detalles y empaparte bien. Teherán y mucho más. Teherán y mucho más. Y fíjate, como dos curiosidades que me gustaría contaros. Por aquel entonces era bastante complicado el hecho de poder sacar dinero en Teherán. Los musulmanes, y especialmente los musulmanes chiíes, tienen muy arraigado un concepto que es el concepto que ellos llaman riba. De manera coloquial podríamos llamar usura, que ellos entienden que es una de las grandes labores que hacen los bancos, que en definitiva es prestarte dinero y a cambio obtener un beneficio para con ello. Con lo cual se nos antojaba absolutamente imposible poder llevar una tarjeta de crédito por aquel entonces hacia Teherán y poder sacar allí dinero, con lo cual nos teníamos que encaminar con una cantidad de dinero importante, sobre todo para saber que podíamos estar expuestos ante algún imprevisto. Así fue que cuando llegamos a Teherán, la primera sorpresa, después de encontrarnos con un gran cartel que recordaba los preceptos religiosos, que en definitiva son preceptos legales, entre ellos prohibiciones importantes como la de no introducir obviamente ninguna droga, pero también ningún material de índole pornográfico, o que las mujeres desde el principio, incluso ya dentro del avión, debían llevar el pañuelo. Pues fue así como el primer cambio que tuvimos que hacer a moneda local, a los famosos riales. Nos encontramos como el cambio estaba tremendamente devaluado y con un cambio que tuvimos que cargar con gran cantidad de billetes, una gran mochila cargada de billetes para el cambio a la primera moneda. Y a partir de ahí, pues lo que decidimos fue hacer un viaje que nos trasladase desde el sur de vuelta hacia Teherán, pasando por las grandes ciudades, ¿no? Pasando obviamente por Yazd, pasando obviamente por Isfahán y pasando obviamente por Shiraz. Estoy hablando de tres grandes ciudades que a su vez son ciudades patrimonio de la humanidad dentro de los complejos de Irán, ¿no? Pero el primer destino estaba encaminado hacia un lugar realmente inhóspito, del que conocíamos muy poco y del que habíamos encontrado muy poca información. Tomábamos un avión de aproximadamente 1 hora y media, 1 hora y 45, y nos presentábamos en el borde, en el extremo de las vistas hacia el mar, hacia el sur. Estoy hablando de Bandar Abbas. Estábamos viendo uno de los estrechos más conflictivos del mundo, una zona geoestratégica muy codiciada a lo largo de la historia. Estoy hablando del estrecho de Hormuz, y hasta Bandar Abbas nos encaminamos. ¿Qué ocurre allí? Porque imagino que te habrías documentado un poquito, pero el pisar eso y sobre todo ver y sentir lo que allí sucede es especial. Pues llegamos a Bandar Abbas. Bandar Abbas es una ciudad que ha crecido históricamente, pues como muchas ciudades fronterizas, ¿no? En torno a lo que aquí llamamos históricamente el extraperlo, que en definitiva pues es el tratar de ganarse la vida en el contrabando, ¿no? Asistimos hasta allí porque habíamos leído en alguna guía que allí los jueves, en un lugar cerca de Bandar Abbas, apenas a unos 70 kilómetros, en el Minrab, se celebraba uno de los mercados probablemente más coloridos de toda Asia, ¿no? No fue fácil, digo porque todo lo llevábamos muy ajustado para llegar ese jueves. Llegamos a este lugar después de regatear insistentemente con los taxistas, que nos recomendaban que no era un lugar seguro. No entendíamos muy bien por qué, pero allí nos presentamos y descubrimos un lugar absolutamente maravilloso, ¿no? Un lugar en el que aún se conservaba, casi como en la Edad Media, cómo se mercadeaba con productos muy conocidos, con otros menos conocidos, especialmente productos alimentarios, pero el motivo no era llegar solo a este mercado como un mercado cualquiera, sino era descubrir cómo asistíamos a un mercado en el que todas las mujeres portaban una manera muy propia de vestir, y especialmente una manera muy propia de cubrirse su rostro, ¿no? Un ejemplo nos lo has traído, ¿no? Sí, he traído una. Tuve la suerte de encontrar una de esas máscaras ahí. Lejos de pensar que estas máscaras suponen un vestigio religioso, yo luego tuve la ocasión años más tarde, al otro lado del estrecho de Hormuz, de la famosa
ciudad de Mascat, la famosa ciudad de Simbad el Marino, la capital de Omán, ver también mujeres con estas coloridas máscaras, ya allí máscaras diferentes, algunas de ellas metálicas, pero esta máscara, que en origen se trata del concepto o de la idea del burka, lejos de pensar que se trata de un elemento de ocultación por una cuestión religiosa, podemos decir que los portugueses atisbaron este puerto en el siglo XVI, y esto es una herencia que nuestros vecinos los portugueses dejaron en aquel lugar, ¿no? Igual que podemos ver las mujeres con estas máscaras, también podemos ver las mujeres fumando un tabaco muy particular que hay ahí, que se llama callat, que lo fuman en unas sisas construidas todas enteras de una sola pieza de madera, ¿no? Este es uno de esos lugares en el que, bueno, ya hemos comentado algunas veces, Roberto, que uno busca lo diferente cuando en realidad tú allí eres el gran diferente. Por ahí quería ir, un occidental allí, tú lo has dicho, ya nada más entrar, la foto de tu compañera tiene que ser tapándose el pelo, bueno, pues cumpliendo con la ley islámica, porque es República Islámica de Irán, eso no hay que olvidarlo. Eres el diferente, pero también tengo entendido que son muy hospitalarios, te acogen, tú lo has dicho, una familia de amigos te abren las puertas de su casa. Bueno, yo he de decirte que dentro de los lugares del mundo que he recorrido, y son muchos, puedo decir posiblemente que Irán ha sido el lugar en el que he sentido la mayor hospitalidad que haya podido sentir en ningún lugar del mundo. Y es que, primero, en aquel entonces estábamos asistiendo a una gran presión internacional sobre Irán, especialmente por lo que se decía que ellos poseían o tenían la posibilidad de desarrollar armas de destrucción masiva, armas nucleares, cuando en realidad lo que los iraníes, incluso críticos con el régimen teocrático de Khomeini, decían era que lo que trataban era de tener su propia energía, ¿no? Con lo cual ya ese era el primer referente que para cualquier iraní tenía de ver un occidental, y es, bueno, cómo ustedes han sido tan valientes de con lo que cae ahí fuera diciendo de nosotros vienen aquí, ¿no? Con lo cual eso ya era un símbolo de hospitalidad absoluta, ¿no? En Irán está prohibido el consumo de alcohol, obviamente el consumo de cualquier droga está altamente penado, incluso con la muerte, con lo cual no hay espacios de socializar, ¿no? Entonces los espacios de socializar son los parques, que por las tardes se llenan de niños y de jóvenes y de personas mayores que son muy veneradas y muy cuidadas en la cultura persa, y es ahí donde ellos montan pequeñas tiendas de campaña y hacen todas las tardes, especialmente el verano, picnic, ¿no? Y ahí ellos detectan rápidamente que tú eres un occidental y llegan, casi podría decirte que en masa, a tratar de entablar una conversación contigo, en algunas ocasiones con un inglés muy correcto. Yo aquí he de decir que una cosa que me sorprendió mucho de los persas, y es tienen una cultura muy alta. No fue difícil encontrar en Irán jóvenes estudiantes que conocían perfectamente la obra de algunos de nuestros escritores, por eso nosotros elegimos llevar una obra del Quijote a nuestros amigos, pero no era nada difícil encontrar gente que conocía perfectamente la obra de Paco de Lucía, por ponerte un ejemplo, ¿no?, que a nosotros nos sorprendió. Eso yo creo que va muy enraizado con algo que va a sorprender a nuestros televidentes, y es que en Irán hoy, a pesar de que uno puede tener la sensación de que en la estética la mujer está oprimida, y es decir, que hay elementos que vistos desde los ojos de Occidente pueden hacernos pensar, o incluso nos hacen pensar, que hay cierta opresión a la mujer, a sabiendas de que es muy difícil que encuentre trabajo, salvo para grandes empresas multinacionales, las pocas que hay en Irán, o para la empresa pública muy especializada, estamos hablando que en Irán la tasa de licenciadas es una de las más altas del mundo. Quiero decir, el 70% de las mujeres en Irán son licenciadas. El nivel cultural, el culto que tienen a la poesía, el culto que tienen a las letras, el culto que tienen a la arquitectura y el culto que tienen a los jardines, ¿no?, como una parte tranquila donde pueden desarrollar su cultura, es realmente increíble. Y yo creo que eso forma parte de la hospitalidad de los iraníes, que en nuestro caso venía precedida de estos amigos iraníes,
pero que, bueno, como anécdotas voy a contarte dos muy rápidas. Cuando nosotros vamos a conocer las tumbas de Darío el Grande, un lugar increíble, lo hacemos en un pequeño minivan en el que ya desde el principio tienen que separarse hombres y mujeres. A un lado irán las mujeres en el transporte, y a otro lado irán los hombres, salvo que tú acredites que tu mujer es tu mujer. No hay posibilidad de que te sientes al lado de otra mujer o que otro hombre se sienta al lado de tu mujer. Pues descubrimos como aquellos estudiantes de ingeniería, 3 hombres, nos dicen si estamos dispuestos a aceptar una invitación esa misma noche después de compartir la excursión por las tumbas. Les decimos que sí. Nosotros habíamos visto en la guía pues un restaurante, en aquel momento era bastante accesible poder comer y poder dormir en Irán, era relativamente barato, su nivel de vida era alto, pero el acceso a los bienes básicos era bastante económico. Nos dicen que les sugiramos algún lugar donde ir a cenar. Habíamos, como te decía, visto un lugar en la guía, les decimos que allí. Y yo me percato que no había incurrido en un error, posiblemente porque siendo estudiantes estábamos forzándoles a ir a un lugar que quizá ellos no se pudieran permitir. Yo creo que como gesto de hospitalidad nosotros pretendíamos invitarles, entramos en ese restaurante, nos sentamos, nos piden permiso para decirnos si es posible que nos reciten algunos versos que, aunque no entendamos, les van a sonar bastante melódicos en el idioma farsí. Momento que hay que recordar, los iraníes no son árabes, son persas, no hablan árabe, hablan farsí. Asistimos ante una cosa que nos pone los pelos de punta y nos sobrecoge, pero aún más nos sobrecoge cuando yo trato de ser coloquial y cordial con ellos, me levanto, le pido al camarero que me permita invitar a mis acompañantes y me dicen que no, que ya hemos sido invitados. Yo me marcho después de despedir a estos amigos, que luego nunca volví a tener contacto con ellos, y de decirles que me hubiera gustado ser yo quien hubiera podido invitarles, y no sé si quedó muy correcto o no, porque entendía que quizá ellos siendo estudiantes, o al menos así ocurría en mi país siendo estudiantes, igual les había... Tenías que haberlo hecho tú. Tenía que haberlo hecho yo. Ellos se mostraron realmente amables, ¿no? No fue el único gesto de hospitalidad tan evidente, ¿no? Porque cuando nosotros volvimos de regreso desde Bandar Abbas, recorriendo todo el país desde sur a norte, llegamos a la casa de estos amigos. Vivían en el extrarradio de la magnífica ciudad de Teherán. Teherán es una ciudad realmente maravillosa. A las montañas que hay por detrás permiten esquiar durante todo el año, cosa muy curiosa, puedes ver allí las mujeres esquiando con el hijab, ¿no? Llama la atención para nosotros. Estos amigos nos dicen que habían pedido 2 días libres en el trabajo y nos dicen que han organizado una fiesta en homenaje a los españoles, ¿no? A los que habían llegado. Habían invitado, era una tarde del jueves, para ellos su fin de semana es jueves tarde y el sábado todo el día completo. Nos llevan a una fiesta obviamente privada, y en esa fiesta privada pues descubrimos varias cosas, ¿no? Entre ellas que habían tratado de complacernos con música, y esa música curiosamente era de Julio Iglesias, con lo cual nos llamó mucho la atención, y habían llegado a tal nivel de tratarnos de complacer. Ellos eran personas que habían viajado, de hecho este amigo nuestro había vivido durante un tiempo en Barcelona, sabía de la importancia del alcohol para socializar dentro de nuestra cultura, y no sé cómo lo habían conseguido. Allí apareció una botella de JB que era, yo creo que algo bastante arriesgado para ellos, a pesar de hacerlo dentro de la casa, que vayan llegando dentro de la casa las mujeres se quitan el velo y ya se ponen de manera absolutamente occidental, ¿no? Yo creo que aquello fue un gesto de un riesgo que ellos tomaron para complacernos a nosotros. No fue el único, podría contaros muchos más, pero yo creo que también es bueno que hablemos más cosas del viaje, ¿no? Antes de hacer una pequeña pausa, ya sabes que yo también me quedo mucho con los detalles y a los espectadores también les gusta. Al entrar en casa y demás, para comer, sillones como este. No, ellos comen en el suelo, tienes que recoger los pies, no solo en la cultura musulmana, también en otras muchas, tienes que recoger los pies hacia atrás, porque poner las plantas de los pies hacia adelante es un gesto, digamos, de descortesía. En algunos lugares es incluso algo más que descortesía, y ahí pues asistimos a lo que ellos llaman meses. Está muy extendido por otras partes de Oriente. Son muchos platos, como lo que aquí podemos llamar tapas, en los que se hacen eco especialmente productos muy frescos, en los que, pues, por ejemplo, la berenjena, el tomate y la cebolla
y la carne de cordero causan un gran efecto en esas grandes manjares, ¿no? Y todo sobre las alfombras persas. Todo sobre las famosas alfombras persas, que también yo creo que es un hecho a contar, ¿no? Los persas son realmente finos a la hora del tratamiento de cualquier elemento manual. Yo, de hecho, os he traído algo que es, aparte de las alfombras, es su gran especialidad, que son las famosas miniaturas, ¿no? Ellos pintan azulejos de una manera asombrosa, como lo podemos ver aquí, que se puede ver reflejado en las famosas mezquitas chiíes, que sobresalen especialmente por sus colores verdes y azules, ¿no? Pero como tú antes decías, la otra parte de esa labor artesanal está en torno a las famosas alfombras persas. Yo tuve la suerte de traerme dos, una de ellas comprada y otra de ellas regalada, y descubrí cómo las alfombras, el valor de las alfombras tiene dos elementos, ¿no? Una es la antigüedad, incluso aunque estén rotas y viejas, y otra es que, lejos de pensar que tienen que guardar la mayor simetría, el hecho de darle mayor artesanía, ser diferente, el ser completamente diferentes, con lo cual tuve, como digo, la suerte de transportarme dos alfombras desde allí, en la que se hace un absoluto ritual cuando uno llega a vender las alfombras. Y es que ese gran mito de la mediación del vendedor de alfombras se hace patente en cualquier tienda de alfombras, en las famosas plazas de Esfahan o las famosas plazas de Sirat, o incluso en el desértico Yas, ¿no? Pues vamos a seguir, estamos solo dando unos pequeños esbozos de Irán. A la vuelta continuamos. Ya estamos aquí de vuelta y viajamos desde aquí, desde Ávila hasta Irán. Nos hemos quedado con una cosa que te llamó mucho la atención, de cultura, de arquitectura. Cuéntame. Bueno, en el año 1979, Persépolis es declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, cuando en realidad no es una ciudad. Es los vestigios de una ciudad que, como comentábamos al principio, fue arrasada por quien se había momentos antes maravillado de ella, como fue Alejandro Magno. 200 años antes, Darío I, el famoso rey de reyes, el que se hizo llamar rey de reyes, empezaba la construcción de una ciudad que resultaba ser imponente y que hoy, viendo solo sus vestigios, resulta imponente. Habría mucho que hablar de Persépolis, pero yo me quedé realmente sobrecogido con unos frisos de grandes metros en los que se escenifica la llegada de los embajadores de cada una de las 28 satrapías, que en definitiva eran provincias, que el rey de reyes, Darío I, controlaba en el extenso imperio persa. Ahí resulta sorprendente ver las diferencias en los relieves detrás de cada uno de sus diplomáticos, de una delegación de cada una de estas satrapías, que abarcaban lugares tan dispares como Somalia, Etiopía, Eritrea, Nubios, y así hasta trasladarnos a las grandes ciudades y los grandes imperios o pequeños imperios conquistados por el gran imperio persa. Como te decía, uno se encuentra sobrecogido ante la inmensidad de Persépolis, ¿no? De hecho, es el lugar con el que hemos empezado y, como veremos, será el lugar donde terminemos nuestro viaje por Irán. Una de las características de aquel Darío el Grande era que consiguió generar un modelo administrativo y políticamente incorrecto, podríamos decir, para la época, y es que, lejos de lo que hacían los grandes conquistadores de los imperios, que suponía ir imponiendo la cultura, lo que hizo Darío I fue conservar las culturas y los modelos de cada uno de los lugares que él conquistaba. De hecho, les dejaba incluso hasta el mismo modelo político y el mismo modelo administrativo, incluso la misma moneda, ¿no? Eso es realmente sorprendente para la época, y yo creo que marca también un poco el devenir de este gran imperio, que tiene un punto de inflexión muchísimos años más tarde, con la caída de una de las grandes dictaduras de la época, la dictadura del zar Raza Pahlavi, ¿no? Un tipo que, pasados muchos años, hace uno de los
visualiza una de las mayores ostentosidades de cualquier monarquía de la historia, ¿no? Y es que el tipo, con un pueblo sumido en la más absoluta miseria propia de la Edad Media, estamos hablando del año 78, organiza suntuosamente en la famosa Persépolis una invitación que incluso sobrecoge a aquellos representantes internacionales que asisten, ¿no? Por digamos, el derroche que hace sabiendo cómo su pueblo se encuentra en la más absoluta miseria, ¿no? Como te decía, volviendo al origen de este gran rey de reyes, Darío I, hay una cosa que le impulsa. En aquel entonces la religión en el Imperio Persa se encuentra, digamos, acogida por una religión que hoy resulta realmente minoritaria, pero pasando por Irán resulta indispensable poder conocer algo de ella, que es el zoroastrismo. Nosotros, en un lugar como Irán, cargado digamos, de estereotipos externos, que ya llegando allí empiezan muchos de ellos a caerse, pensamos que las minorías resultan perseguidas. Hay dos minorías, ambas, como suele ser habitual, o bien por un carácter étnico, o bien por uno religioso, o bien ambas imbricadas. Por un lado están los cristianos armenios, ¿no? Es la única gente que en Irán se le permite comer cerdo, por una cuestión legal, ¿no? Pero hay otra que a mí me sobrecogió mucho y me causó interés, que es, como te decía antes, el zoroastrismo. El zoroastrismo es una religión absolutamente minoritaria, que en aquel momento del gran imperio persa era la religión de los reyes, hoy es absolutamente minoritaria, y en la región de Ardakan, en un lugar absolutamente desértico, sobre una gran ladera, se proyecta uno de los lugares, siendo el mayor lugar de culto, es la esencia de esta religión, el mayor lugar de culto, como te decía, de esta religión. En esa ladera de la montaña se encuentra el templo Chak-Chak, ¿no? Es un templo que es difícil acceder, más en la época en la que nosotros asistimos, que hacía un calor horrible, llegabas casi a sobrepasar los 45 grados de temperatura. Nosotros armamos con un taxista local una visita a este lugar, ¿no? Este lugar, como te decía, es una gran extensión de desierto. Tienes que acceder a esta ladera para subir, después de grandes escalinatas, al templo. Es un templo, digamos, absolutamente espartano. Los zoroastristas, se trata de una religión absolutamente sencilla. Ellos realmente creen en que tiene que basarse todo en buenos hechos y en buenas acciones, algo que es común al resto de religiones, ¿no? Incluso se habla de que el zoroastrismo pueda ser la primera religión monoteísta de la historia. Ellos creen en las deidades como el fuego. Llegas a este templo y en el templo lo que allí ves son grandes llamas de fuego, ¿no? Ellos creen en un solo Dios, en el Dios Maza. Y al otro lado, que es la curiosidad que quiero contaros, al otro lado de esta montaña, atravesado por un desierto, se encuentran las famosas Torres del Silencio, ¿no? Los farsís, los persas, llegaron hasta la India y el zoroastrismo llegó hasta la India. De hecho, las minorías zoroastristas que se encuentran hoy en la tierra se encuentran o bien en esta provincia de una ciudad maravillosa que es Yas, que Marco Polo incluso la describe en sus pasajes, o bien en algunas zonas muy reducidas de la India, especialmente de Bombay, ¿no? Como te decía, al otro lado de esta montaña se encuentra, sobre un promontorio, hacen un gran cilindro de piedra, lo que se llaman las Torres del Silencio. Los zoroastristas creen que cuando alguien muere, ese cuerpo ya, digamos, no hay nada que venerar sobre el cuerpo. Es más, se considera un elemento impuro el cuerpo de alguien, y lo que hacen es depositarlo en estos promontorios, en el que completamente desnudos los dejan a la intemperie, para que los cuerpos ya fallecidos, o puestos en cada uno de los círculos, si se tratase de un hombre, de una mujer o de un niño, puedan ser literalmente devorados por los buitres, ¿no? Los buitres se acercan a estas Torres del Silencio, desgajan la carne del cuerpo humano
Y pasado ya un tiempo en el que ellos estiman que ese hecho ya se ha consumado y que solamente quedan los huesos, es entonces cuando recoge los huesos y deposita los huesos en los osarios, ¿no? Esto también tuve la posibilidad de verlo como una torre del silencio en Mandala, en Bombay, pero he de deciros que solo el hecho de saber cómo esta gente aborda el paso de la vida a la muerte, creo que es una cosa que recurriremos en algún momento en algún otro programa, ¿no? Porque lejos de nuestra percepción occidental, uno puede ver en un lugar del mundo como este cómo ese paso de la vida a la muerte es completamente diferente en otros lugares del mundo, y eso yo creo que es algo que también sobrecoge, ¿no? Hemos hablado de la hospitalidad, de la cultura, la formación, también en las mujeres. Has hecho, bueno, pues esa comparación, ¿no? O la ruptura de algunos mitos. ¿Qué más lugares? ¿Qué más sitios? O sobre todo, ¿qué es lo que nos has traído? Hemos visto los azulejos, ese visado que también le tenemos por allí, la máscara. Irán. Bueno, lo cierto es que cuando uno va a Irán necesita bastante tiempo, porque se trata de un país muy grande, en el que algunas de sus fronteras hoy resultan fronteras complicadas, ¿no? Pero que aún así hay un eje que atraviesa desde el norte a sur o sur a norte, en el que uno discurre por grandes ciudades, ¿no? Las famosas ciudades de Isfahán, la famosa plaza Isfahán, la ciudad de Shiraz, la ciudad de Yazd o la famosa ciudad de Van, ¿no? Una ciudad que fue patrimonio de la humanidad. Y digo fue, resulta curioso, hay pocos lugares del mundo que, salvo que sea por una cuestión de guerra, hayan devastado. Van sufrió uno de los mayores digamos, desastres naturales sobre el patrimonio mundial, después de un terremoto devastador que destruyó la ciudad de por sí. Hoy la ciudad, a día de hoy, ahora preparando un poco el viaje, he visto algunas fotos como ya está casi prácticamente reconstruida, y digo fue porque durante un tiempo, mientras fue reconstruida, perdió esa categoría de ser ciudad patrimonio de la humanidad, ¿no? Pero como te decía, yo creo que Irán está cargado de misticismo, está cargado de lugares sorprendentes, está cargado de mezquitas de mayoría chií, y digo de mayoría chií porque yo creo que esto es uno de los elementos que también le hacen diferente a Irán, ¿no? Uno tiene la sensación, primero probablemente, de preguntar por Irán y asociarlo al mundo árabe, cuando en realidad nada tienen que ver con los árabes, porque ni son árabes, son persas, ni hablan árabe, hablan farsí, ni tienen vinculaciones con el mundo árabe, ¿no? De hecho, entre un musulmán chií, mayoría en Irán, o un musulmán suní, mayoría en la mayoría de los países árabes del mundo, las diferencias son realmente abismales. Aunque uno puede pensar que los chiíes resultan ser los más ortodoxos del mundo musulmán, no es cierto, son los wahabíes de Arabia Saudí los que llevan a la mayor pulcritud la aplicación de la ley islámica. He de decirte que los chiíes permiten de alguna manera que alguien occidental, que para un suní seríamos un impuro, poder entrar en una madrasa y asistir como nosotros asistimos, donde los ayatolás, que son, digamos, los clérigos musulmanes que imparten la doctrina musulmana chií en estas escuelas coránicas, donde no tuvimos ningún problema en poder entrar, en poder escuchar, obviamente sin entender, no solo yo, sino también mi compañera, ¿no? Esto por caer un poco todos esos mitos, ¿no? del mundo musulmán y del mundo chií, ¿no? Una curiosidad, ahora que has dicho lo de ayatolás, ¿es cierto que, bueno, en comercios, en tiendas, siempre tiene que estar el primer ayatolá y el que esté en ese momento representado en una foto, un cuadro, un icono? Es cierto, pero he de decirte, Roberto, que eso no es algo que nos deba de sorprender. Sí, no, aquí tenemos al rey en todas las administraciones. Casi te podría decir que es algo casi normal en cualquier país del mundo en el que uno tenga la imagen de su primer ministro, de su presidente o de su líder, que en el caso de Irán es líder religioso y es líder espiritual y es líder político a la vez, porque todo está mezclado en esta república islámica, que en realidad se trata de una teocracia, que obviamente es muy criticada y que desde los ojos de Occidente, para alguien que hay allí,
nosotros también tuvimos la suerte, podemos decirlo así, de recibir de estos amigos una apuesta bastante crítica de lo que estaba ocurriendo, en Irán y de lo que hoy ocurre en Irán, pero lejos de muchos, como te decía, de los estereotipos que han hecho de Irán como un lugar casi del eje del mal, se le llegó a decir por parte de Estados Unidos, y que puede causar un gran temor poder asistir o poder ir como un turista a este país, ¿no? Ya saben que este es un programa de viajes, es un programa cultural y siempre acabamos con una recomendación. Un libro, a veces una canción que también suenan, incluso películas. ¿Qué es lo que tenemos para esta ocasión? Bueno, pues tenemos para esta ocasión un libro, pero supongo que a lo largo del programa, de fondo, nuestros televidentes podrán escuchar música iraní. Yo tuve la suerte de conocer allí a uno de estos compositores. Yo incluso hago una recomendación, que es tratar de acercarse al mundo del cine iraní. Es un mundo del cine muy plástico, muy expresivo, muy gráfico. Es accesible, incluso hay algún canal de televisión ahora mismo emitiendo en castellano con origen iraní, pero yo quiero recomendaros un libro que yo creo que es imprescindible y que en el año 2007 se convirtió en una película y que, como decíamos al principio, no es posible hablar de Irán sin hablar de Persépolis, y no es posible hablar de Persépolis sin hablar del libro de Marjan Satrapi. Es un libro de una iraní de clase alta que vivió su infancia en plena revolución, porque lo que originariamente fue en Irán fue una revolución contra el régimen de Reza Pahlavi, que finalmente se convirtió en una contrarrevolución islámica y que incluso lo que provocó fue que algunos de aquellos líderes progresistas y democráticos que habían iniciado la revolución fueran asesinados por la contrarrevolución islámica de Khomeini, ¿no? Marjan Satrapi es una iraní que vivió dentro de una clase media alta con una amplia formación y que además sus padres eran gente demócrata y progresista, y ella cuenta en este libro, convertido en un cómic realmente, deciros que casi imprescindible, su vida desde su infancia hasta, bueno, pues su exilio en París. Lo hace a través de un cómic que se divide en 4 partes, en el que a mí especialmente me conmovió la primera parte de su niñez, ¿no? Cómo vive ella pues toda esa imposición del velo, cómo vive ella un diálogo que cree hacerlo con un dios y que en realidad lo hace bajo la inspiración de la formación que le han hecho sus padres de la cultura marxista, ¿no? Pero yo creo que es un libro realmente crítico, prohibido en Irán. Hoy es un libro prohibido en Irán, y yo he de deciros que, tratando de no comprometer, porque nuestra limitación es de un programa de orden local, por decirlo de alguna manera, pero yo recuerdo y me causó un gran impacto, como posiblemente con la intención de mostrarse como alguien abiertos, como alguien democráticos y como alguien progresistas. Cuando yo llegué a casa de estos amigos míos iraníes, nos ofrecieron su habitación, en el que dormíamos en el suelo, y al lado de una de las mesillas sobre el suelo, probablemente con esa intención de mostrárnoslo, estaba una copia del libro Persépolis, ¿no? Pues yo creo que es el mejor de los finales, el libro y la historia. Hemos intentado acercarnos de una manera, yo creo, simple, pero con profundidad, a Irán. Óscar García, gracias por hacerlo realidad. Gracias a vosotros, y también yo creo que podemos decir que se trata de una petición por parte de algunas de nuestras televidentes, ¿no? Eso es, para eso estamos, porque ahora que se acercan vacaciones también para muchos, bueno, pues les animamos a que se pongan en contacto con nosotros. Estamos en Twitter con el perfil personal, pero también les vamos a facilitar una dirección para aquello de las postales. ¿Lo recuerdan? Seguro que muchos las coleccionan, para que nos lo manden también. Pues sí, yo creo que puede ser una buena idea, que siga conexionándonos a nosotros y a la gente que nos ve todas las semanas, y es que pues puedan durante este verano mandarnos una postal a la dirección que luego nos comentarás tú, desde donde estén, y tal vez nos inspiren la posibilidad de
de hablar de algunos de esos lugares, ¿no? Pues a la dirección que están viendo la pueden mandar cuando quieran, ya saben que estamos abiertos a todos, bueno, sus peticiones y a todo lo que digan. Óscar, muchísimas gracias, que sigas viajando. Gracias a vosotros. Pues hasta la próxima, de vuelta por el mundo, de Ávila a donde quiera.